Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de concatenación de cadenas en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, vamos a seguir trabajando en nuestro método main. Vamos a quitar este código. Vamos a limpiarlo. Recuerden que todo el código de cada una de las lecciones se encuentra adjunto en los recursos de esta lección. Así que pueden descargar todo el código de cada una de las lecciones para que puedan apoyarse en caso de que lo necesiten. Bien, así que en este caso vamos a comenzar de nueva cuenta. Dejamos la definición de nuestra clase y dejamos la definición del método main. Bien, y a continuación vamos a ver el tema de concatenación de cadenas. Para ello vamos a definir dos variables de tipo string y vamos a unirlas por medio del operador más. Así que vamos a definir dos variables. Por ejemplo, utilizamos var para utilizar la inferencia de tipos. Posteriormente definimos la variable usuario y le asignamos, por ejemplo, el valor de Juan. Punto y coma. Y ahora vamos a definir una segunda variable, var título. En este caso, por ejemplo, el título de ingeniero. Y lo que vamos a hacer es crear una tercera variable para unir estas dos variables. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una variable llamada unión. Y para unir estas dos variables vamos a hacer lo siguiente. Utilizamos la variable de usuario y posteriormente utilizando el operador de más vamos a utilizar la siguiente variable. En este caso el título. Sin embargo vamos a invertirlo. Para que quede más claro el ejemplo, primero vamos a poner el título y posteriormente vamos a unir el nombre del usuario. Simplemente para que el ejemplo sea más claro, el texto que se va a imprimir. Y vamos a imprimir el valor de la variable unión. Para ello ponemos soutb, presionamos la tecla de tabulador y podemos observar que nos va a imprimir el texto de unión igual y nos va a desplegar el valor de la variable unión, la cual va a tener la unión de las cadenas título y usuario. Vamos a guardar cambios, presionamos control S y ejecutamos. Clic derecho, Run File. Y podemos observar que la variable unión tiene el valor de ingeniero y Juan. Podemos observar que ya es una sola cadena. Sin embargo, cuando unimos cadenas es común que también adjuntemos otro carácter para separar estas cadenas. Por ejemplo, en este caso, en la unión tenemos el operador de más, pero ahora vamos a concatenar un espacio en blanco. Así que ponemos la cadena de espacio en blanco, aquí tenemos un espacio, y volvemos a concatenar el valor de la variable usuario. Así que ya tenemos el valor de la variable título, que va a imprimir ingeniero, posteriormente concatenamos el espacio, y finalmente concatenamos el valor de la variable usuario, que va a ser Juan. Vamos a comprobar, guardamos cambios, presionamos control S, clic derecho, Run File. La variable unión tiene el valor de ingeniero Juan. Así que el operador de más no solamente nos va a permitir sumar números, sino que también nos permite concatenar cadenas. Vamos a ver un caso especial en Java cuando estamos trabajando con números y con cadenas, para ver cómo es que se comporta. Aquí en dado caso podemos observar que esta línea de código no se encuentra exactamente en la misma línea de manera vertical. Para corregir estos detalles podemos dar formato a nuestro código. Así que cualquier diferencia en nuestro código, por ejemplo si tenemos espacios, entonces podemos corregir estos detalles dando clic derecho y posteriormente Format. Y podemos observar que nuestra clase en automático reajusta cada uno de sus elementos. Quitamos espacios y con esto ya tenemos reajustado cada uno de los elementos. A esto se le conoce como formato de nuestro código, dar formato. Bien, ahora vamos a definir dos variables de tipo entero, var i igual a 3 y var j igual a 4. No es recomendable utilizar nombres tan cortos en los nombres de nuestras variables, pero en este caso simplemente es para poner un ejemplo. Este tipo de nombres de variables los vamos a utilizar cuando veamos el tema de ciclos en Java, pero no es recomendable en otros casos simplemente poner una letra. Se recomienda utilizar un nombre que reconozcamos de manera automática. Y también el nombre de nuestra variable no puede coincidir con ninguna palabra reservada en Java. Y en la figura pueden observar las palabras reservadas en Java. También les vamos a adjuntar esta tabla en la sección de recursos para que la tengan a mano. Pero por ejemplo no pueden utilizar int
para definir el nombre de su variable, ya que este es un tipo primitivo y es una palabra que está reservada. Por ejemplo, también no pueden utilizar void, ya que este nombre también es una palabra reservada que vamos a estudiar más adelante, y cualquier nombre de palabra reservada no lo pueden utilizar. Por ejemplo, la palabra reservada new es otra palabra reservada que no pueden utilizar. Y si tratan de utilizarlo, entonces les dice el compilador que no reconoce esta sentencia. Así que deben utilizar nombres de variables que no coincidan con las palabras reservadas en Java. Obviamente esta cantidad de palabras reservadas no se las van a aprender de memoria de manera inmediata, sino que poco a poco nos vamos a ir familiarizando con cada una de ellas, y así van a saber a qué se refiere cada una de ellas cuando estemos trabajando en nuestras lecciones. Así que esto va a ser poco a poco. Bien, con esto ya hemos definido nuestras variables, la variable i y la variable j, que son de tipo entero. Recuerden que es de tipo entero porque estamos infiriendo el tipo que le estamos asignando a partir de la literal entera, y por lo tanto entonces nuestra variable también es de tipo entero. Por lo tanto, si mandamos a imprimir, escribimos sout tabulador y posteriormente mandamos a imprimir estas variables utilizando el mismo operador de suma, vamos a ver cómo se comporta. Así que guardamos cambios, ejecutamos y podemos observar que en este caso nos devuelve el valor de 7. Esto quiere decir que se está realizando la suma correctamente. 3 más 4 nos da 7. Pero ¿qué pasa con los siguientes casos? Aquí se realiza la suma de números. De igual manera, aunque aquí podemos utilizar acentos, no se recomienda, ya que los acentos pueden provocar problemas cuando estamos guardando nuestros programas y a su vez abriéndolos desde otras herramientas. Así que por lo tanto se recomienda que no utilicemos acentos en nuestros programas. Aunque sí lo permite, no es recomendable. Bien, vamos a ver entonces el siguiente caso. ¿Qué pasa si queremos concatenar los valores de i, posteriormente j, pero además ahora le vamos a concatenar el valor de la variable usuario? Vamos a ver el resultado, guardamos cambios y ejecutamos. Recordemos que el último resultado es el que estamos analizando. Podemos observar que en este caso tenemos i más j, nos da el valor de 7. Y posteriormente tenemos la unión con la cadena de usuario, con el valor de Juan. Y por lo tanto podemos observar que primero se realizó la suma y posteriormente se realizó la concatenación, la unión con la cadena de Juan. Por lo tanto, aquí la regla es que si de izquierda a derecha encontramos primero números, entonces se realiza primero la suma. Y posteriormente se sigue avanzando en la evaluación de esta expresión y se realiza la concatenación de este valor. Así que de izquierda a derecha se evalúan las expresiones. Pero ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Vamos a poner ahora el código. Primero vamos a poner usuario. Posteriormente concatenamos i. Y concatenamos la j. Vamos a ver qué sucede. Vamos a guardar cambios, ejecutamos. Y en este caso podemos observar que primero nos muestra la cadena de Juan, el valor de la variable usuario. Y posteriormente i y la j no está realizando la suma, sino está realizando una concatenación. Así que el 3 y el 4 los toma como una cadena. Esto se debe a que en Java a esto se le conoce como contexto cadena. Así que nuestra expresión evaluada de izquierda a derecha, si primero encuentra una cadena, todo lo demás lo va a tomar como una cadena. Así que por lo tanto el valor de Juan lo está concatenando con el valor de la variable i, que es el valor de 3, y posteriormente concatena este valor de la variable j, el valor de 4, pero nunca realiza aquí la suma, debido al concepto de contexto cadena. Si primero encuentra una cadena, entonces todo lo demás lo va a concatenar. Pero si del lado izquierdo encuentra números, como en el ejemplo anterior, si primero tenemos números y después la cadena, primero realiza la suma y después la concatenación de la cadena. Ahora, por último, cabe mencionar que eso también podemos modificarlo utilizando paréntesis. Así que si queremos realizar la concatenación de la variable usuario, pero además llevar a cabo la suma, entonces estas dos variables, para que realmente realice la suma, podemos utilizar paréntesis. Si utilizamos paréntesis, esto quiere decir que estamos modificando la prioridad al evaluar esta expresión. Así que primero se va a realizar la suma y posteriormente el resultado de esta suma se va a concatenar con la variable de usuario. Así que la evaluación de esta expresión
de izquierda a derecha, evalúa si tenemos paréntesis, y los paréntesis toman la máxima prioridad. Por lo tanto, primero se realiza la suma. Así que en este caso, aquí vamos a tener un 7. Y posteriormente, una vez que termina de evaluar los paréntesis, vuelve a evaluar toda nuestra expresión. En este caso, revisa que tenemos la variable usuario, así que pone el valor de Juan. Y posteriormente, con el operador de más, lo que va a hacer es concatenar el valor de 7 como una cadena, ya que en este caso, como primero encontró una cadena, lo demás lo va a tomar como una cadena, pero debido a que esto lo pusimos entre paréntesis, primero se realizó la operación de suma y posteriormente la operación de concatenación. Bien, vamos a revisar. Así que guardamos cambios y ejecutamos. Y podemos observar que ya tenemos el resultado de Juan 7. Así que en este caso sí se realizó la suma. Vamos a documentar estos casos. Evaluación. De izquierda a derecha, realiza suma. En este caso, contexto cadena, todo es una cadena. Todo lo toma como una cadena. Y en este caso, uso de paréntesis, modifican la prioridad en la evaluación. Así que primero se evalúa la suma de números y posteriormente se realiza la concatenación de usuario más el resultado de lo que tenían los paréntesis, es decir, del resultado de la suma que fue 7. Por lo tanto, tenemos el resultado de Juan 7. Pero esto finalmente es una concatenación. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente lección. Saludos.